Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo andan hoy? ¿Cómo están? Realmente es muy lindo poder encontrarnos en el canal Enseñanza Bíblica, como cada día lo tratamos de hacer con mucho gusto. Y con la ayuda del Señor, aquí estamos. Continuamos la lectura del libro de Eclesiastés y hoy nos convoca el capítulo número 2. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio al video de esta mañana. Si nos quieren acompañar desde su casa, vamos a elevar una oración a Dios y ya comenzamos inmediatamente. Querido Señor Jesús, que estás en el cielo, gracias te damos de corazón por permitirnos en esta ocasión poder abrir tu palabra, tu manual. Y querido Señor, queremos invitarte a que nos acompañes, a que el capítulo de hoy pueda ser de beneficio y de bendición para nuestros amigos y también para la vida de uno. Pedimos de corazón esto y con mucha humildad en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo número 2 del libro de Eclesiastés. Estamos en este libro que es relativamente corto en cuanto a capítulos y versículos, pero no en cuanto a contenido. En este capítulo tenemos 26 versículos y cada versículo tiene diferentes matices y lo podemos dividir en 4 secciones a este capítulo. Comenzamos de los versículos 1 al 11 y allí se describe el Hebel de los placeres de la vida, la vanidad, la huida de los placeres de esta vida que nosotros vivimos. Los versos 12 al 17 son la segunda sección que abarcan básicamente los conceptos de la finalidad del ser humano, tanto ricos como pobres, tanto sabios como necios. Todos terminamos de la misma manera en este mundo, obviamente. El versículo 18 al verso 23 es la tercera sección y en esto se enfoca toda la energía descargada de la vida humana, el esfuerzo humano, y se lo entrega al concepto de Evelim, vanidad de vanidades. Y finalmente el versículo 24 al versículo 26 son los últimos 3 textos que nos hablan de la real felicidad, el real gozo o el real placer de la vida humana. Muy bien, los versículos 1 al 11, la primera sección, ustedes lo pueden leer de manera detenida, pero el sabio Salomón en estos versículos lo que hace es un llamado al experimento en la vida suya, en la vida de Salomón, y nos cuenta la experiencia, el traspaso que él tiene de todo lo que nos describe a su cuerpo, a su mente, y realmente hace una descripción detallada de cómo es el efecto de la experiencia de el gozo y el placer que ofrece este mundo. Él dice en el versículo 1: yo me dije a mí mismo, ven, te haré experimentar el placer, goza del bienestar. Es decir, hace una autopropuesta al cuerpo suyo, se automotiva a hacer una experiencia personal, hace una prueba, un experimento y ahora saca una conclusión de lo que nos va a contar de antemano. De manera introductoria nos dice que esta experiencia que él tuvo también es vanidad. Dice el versículo 1, pero esta experiencia, aunque se cree que es placentera, todo lo que les voy a describir, es realmente algo que es Hebel también, es algo que se va. Es interesante que él empieza a describirnos lo que experimentó. El sabio Salomón experimentó primeramente con la risa y la alegría, el verso 2. Y él habla de la palabra alegría, tiene que ver con todo lo que fomenta o todo lo relacionado a placeres sensuales. Y tiene que ver con específicamente lo relacionado a lo sexual. En el versículo 3, noten ustedes que el verso 3 dice que él
se embriagó. Él igualmente describe que tenía un límite muy equilibrado del consumo de alcohol. Luego dice, manteniendo la mente lúcida. Es decir, lo que hacía el sabio Salomón era pasar por la experiencia de la sustancia tóxica, la sustancia embriagante, pero teniendo un equilibrio a tal punto de ser consciente de los efectos de dicha sustancia. Tristemente, muchos creen que esto se puede hacer fácilmente, pero es un engaño letal, es un engaño fatal pensar que se puede aplicar estos placeres de manera controlada o medida. Eso es algo que es un autoengaño que muchos hoy en día piensan que se puede hacer. Los versículos 4 al 6 hablan de edificios, de estanques, de parques, de bosques, construcciones edilicias que hizo el sabio Salomón. Allí en Jerusalén había muy poca agua. Este sabio es un hombre que tenía mucha disposición de riquezas, el agua era algo muy valioso y este hombre hizo estanques, hizo cisternas y realizó un sistema de riego para mantener y conservar toda esta vegetación. El versículo 8, noten ustedes, versículo 7, habla de empleados, habla de esclavos, de sirvientes, de siervos que había en el palacio y la casa del rey Salomón. Saben ustedes que Salomón con estos empleados sostenía la estructura de su casa, de su palacio. Y el verso 8 habla de que ante la fama del rey Salomón, ante la importancia de su cargo, de la persona que él era, del rol, de la función que cumplía como mandatario, él tenía muchísimas visitas muy importantes. Como por ejemplo, allí en Primero de Reyes 10 se habla de la reina de Sabá. Y por lo tanto él precisaba un equipo de empleados que lo dirijan en el recibimiento o en la recepción de esas personas importantes. Por lo tanto, el versículo 8 dice que tenía un gran séquito de músicos. Noten ustedes que en el versículo 9 allí hay relación con lo que sentía el sabio Salomón. ¿Se acuerdan, Daniel? El sabio y el rey Nabucodonosor. Allí en Daniel 4, no sé si lo recuerdan. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y el versículo 9 dice, llegué a ser tan grande que superé a todos mis predecesores en Jerusalén. Sin embargo, la sabiduría permanecía siempre conmigo. Eso es muy interesante, que si bien hay un aire de soberbia, hay un aire de orgullo en este versículo, él reconoce que la sabiduría lo acompañaba todavía. Finalmente en el versículo 10 alcanzó el límite de los sentidos. Dice el versículo 10, no negué nada a mis ojos de lo que pedían, ni privé a mi corazón de ningún placer. Mi corazón se alegraba de todo mi trabajo y este era el premio de todo mi esfuerzo. Noten ustedes que habla acá de corazón, de ojos, habla de placeres, habla del intelecto, lo que el pensamiento le permitía a Salomón alcanzar, él lo ejecutaba para experimentar. Pero finalmente se cierra esta primera sección con el versículo número 11. Y él hace en el versículo 11 un momento de meditación, de reflexión y declara, pero luego dirigí mi atención a todas las obras que habían hecho mis manos y a todo el esfuerzo que había empeñado en realizar y vi que todo es vanidad y es correr tras el viento. No se obtiene ningún provecho bajo el cielo. Él nos declara realmente que todo esto que él experimentó, las mujeres, los placeres, etc., él declara que
no es realmente lo que le da la felicidad al ser humano. La segunda sección del capítulo de hoy son del versículo 12 al verso 17. Es interesante que en el versículo 13 y el versículo 14 el rey describe que vale el esfuerzo, vale la entrega, el desgaste de dejar la necedad y optar por la sabiduría. La sabiduría es ventajosa mucho más que la insensatez. Volví mis ojos a la sabiduría y hacia la locura y la insensatez. Porque, ¿qué hará el sucesor del rey? Lo mismo que ya se había hecho antes. Y vi que la sabiduría aventaja a la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, mientras que el necio camina en tinieblas. El versículo 15 nos enfoca la pregunta de ¿cuál es el propósito del esfuerzo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Dice el versículo 15, y me dije a mí mismo, si la suerte del necio será también la mía, ¿para qué entonces me hice más sabio? Y pensé que esto también es vanidad. Él se hace la pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo? Él dice, ¿por qué tanto afán en conocer y adquirir placeres? ¿Cuál es la razón de incentivar mi intelecto? ¿Para qué yo hago fructificar mi pensamiento? Y él se llega a preguntar, ¿cuál es el centro de mi búsqueda? ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? Si a todos le va a pasar lo mismo. No está hablando de acá que no tiene sentido estudiar, perfeccionarse en la profesión o hacer una profesionalización del oficio. Lo que está hablando acá el rey está diciendo que enfocarse solo y exclusivamente toda la vida en eso, él descubre que ese no es el real sentido de nuestra existencia como seres humanos. El verso 16 habla de que en el planeta Tierra, en este mundo donde nosotros nos manejamos, el ser humano olvida. Se olvida del prójimo, dice el verso 16, porque no perdurará el recuerdo ni el sabio ni el necio. Con el paso de los días, todo cae en el olvido. Tristemente, en este mundo, el ser humano se olvida del prójimo. Pero la Biblia dice allí en Malaquías 3 que Dios no olvida. Allí Malaquías 3, 16, 17 declara de que Dios recuerda, Dios tiene memoria, Dios conserva en sus registros lo que está aconteciendo en este planeta Tierra, y mucho más todavía cuando tiene relación con la elección de salvación o de perdición en la persona de Jesucristo. A continuación vemos la parte número 3, que son los versos del 18 al 23. En esta porción nuevamente el sabio Salomón empieza a preguntarse, así como se preguntó en el 15, en los versos 18 y 19 declara: y también detesté todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol y que tendré que dejar al que venga después de mí. Y quién sabe, ese quién sabe es una expresión de duda, de intriga, de incertidumbre. ¿Quién sabe si él será sabio o necio? Pero será el dueño de lo que yo he conseguido con esfuerzo y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Empieza nuevamente a preguntarse: ¿qué va a pasar cuando mi vida acabe? ¿Qué va a pasar con todo lo que he adquirido, todo el esfuerzo que he invertido? ¿Será que invertir en las cosas materiales es el centro de nuestra existencia? Por doquier se ve en este capítulo la búsqueda de la felicidad, de la satisfacción interna y externa del sabio Salomón. El versículo 20 ahora cambia la dirección del corazón del sabio y ahora comienza una especie de resignación, de decir: y bueno, ya está. Esto es así y esto es lo que acontece, dice el versículo 20. Y llegué a desesperar de todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol. Hizo un análisis de todo el cúmulo de esfuerzo y ese análisis le produjo angustia, le produjo pesar, le produjo falta de satisfacción y de paz al sabio Salomón.
qué injusticia la vida se plasma en el versículo 21. Llegó la angustia y el pesar en el corazón del sabio. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. Llega la ansiedad, la angustia, palpa la injusticia el sabio Salomón. Y saben que en el versículo 22 nuevamente se pregunta, verso 15 se pregunta, verso 18, 19, verso 22. Notamos que constantemente el sabio está buscando una respuesta para su satisfacción personal, para encontrar el real deleite en su existencia. Y luego el versículo 23 habla de que las preocupaciones, los pensamientos que vienen al corazón del sabio, dice el versículo 23, porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento, ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad, falta de poder dormir, insomnio, falta de paz. Y finalmente el sabio Salomón llega a palpar muy de cerca, llega a acariciar la idea de suicidio, de hastío de la vida, de disgusto con la existencia. Dice el versículo 17, llegué a detestar la vida, porque me da fastidio todo lo que se hace debajo del sol. Sí, todo es vanidad y correr tras el viento. Cuando no está la presencia de Dios en la vida, todo esfuerzo que uno hace realmente es inútil e inseguro, como decíamos en el día de ayer. Y finalmente llegamos a la cuarta parte, que es la conclusión que hace Salomón de toda su experiencia. Esta es la parte de este capítulo que a mí más me gusta, porque acá está una de las claves del libro. El libro tiene ciertas claves que son mini conclusiones, como mini clausuras del libro, que son como reflexiones finales que hace el sabio para el lector, para el que está analizando su escrito. Aquí se habla del sentido real de la existencia humana, el propósito primordial de nuestra vida. Habla de esos detalles pequeños de la vida que realmente son la alegría, el centro, la base del gozo, del placer, de la satisfacción, de la gratificación del ser humano. Esta conclusión el rey Salomón la logra gracias a su experiencia. Él, por lo que él pasó, nos puede describir claramente lo que es la búsqueda de el placer. El versículo 24 habla del disfrute, del resultado, del esfuerzo de uno. El esfuerzo personal realmente, queridos amigos, es una de las claves para el rey Salomón para sentir gratificación en la vida. Disfrutar de lo que uno hizo, disfrutar del esfuerzo, tener un momento de solaz, de descanso, luego de trabajar todo el día. Allí se habla de disfrutar del logro, de los planes, de las metas alcanzadas, de los objetivos propuestos. En el versículo 25 habla de que todo placer, toda alegría, todo gozo que uno quiera experimentar tiene que estar de la mano de Dios. Es interesante la conclusión que hace el sabio Salomón. Mi querido amigo, mi querida amiga, si usted está realmente sin Dios, va a correr el camino que corrió el sabio Salomón. Y finalmente él declara que Dios acompaña al que está con Dios. Dios es leal con el que le es leal. Dios quita al impío y se lo da a sus hijos. Qué interesante. Yo no sigo a Dios por lo que Él me da. Pero es interesante que cuando uno ama al Señor, el Señor inclusive le da bendiciones materiales. Dios mima a sus hijos.
Y la conclusión, algunas preguntas para reflexionar. ¿Será que estamos probando esto, aquello, lo otro para buscar el sentido de la vida? ¿Será que estamos identificándonos con la experiencia del sabio Salomón? ¿Será que estamos perdiendo nuestra energía, nuestro vigor, pasando por la experiencia que ya pasó el rey Salomón? ¿No le gustaría a usted ahorrar tiempo, ahorrar dolor, ahorrar angustia, pesar, un camino de dolor? ¿No le gustaría evitar todo eso y aprovechar mucho mejor el tiempo? Alguien ya lo hizo. ¿Para qué pasar por eso? Si alguien ya me describió que probó con esto, con aquello, con lo otro, ¿voy a yo dañar mi cuerpo? ¿Voy a perder tiempo? ¿Voy a desgastar mi vida para poder experimentar esto? Creo que la respuesta depende de uno, ¿no? Depende de la elección que uno quiera hacer. Ojalá que podamos reflexionar en el capítulo de hoy, que sea de bendición, que el Señor nos permita tomar lo bueno de este capítulo y aplicarlo a nuestro diario vivir. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y que Dios les bendiga ricamente. Que pasen un feliz lunes y que comiencen una buena semana.